Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Muy buenas tardes, queridos amigos de Factoría de Carnaval y de Radio Carnaval Canarias, oyentes y televidentes, sean todos bienvenidos una semana más a Entre Amigos de Carnaval. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, amigo Ali. ¿Qué tal? Pues mira, cansado ya hoy viernes. Oye, pero que las colas que hay, muchachos. Hay coches por todos lados, yo no sé. Increíble para llegar aquí. Madre mía. Buenas noches, sí, porque ya la hora era oscurecido. Buenas noches, Luis Maya. Hola, querido amigo. ¿Cómo Un estás? saludo a todos los televidentes y radioyentes que nos están oyendo y viendo. Mira, digo yo que cada vez quedará menos para tenerte aquí en el córner, ¿no? Digo yo. Vamos a ver, ya estoy en el último proceso. Bueno, vale. Bueno, vamos a ver si te tenemos. Hola, Luis. Hola, querido Pedro. ¿Qué tal? Peter, como dices tú. Bueno, Peter. hay que decirle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que este programa se puede ver tanto en Factoría Carnaval a través de TT Channel como en YouTube, y también se puede escuchar en Radio Carnaval Canarias, en MyTunen y TuneIn Radio, por supuesto, tanto una cosa como la otra a través de la web multicarnaval.com. Dicho esto, oye, hoy me he visto en una tesitura, Pedro y Luis. Me he visto en una tesitura porque no es ni comparsero, ni rondallero, ni murguero, ni de agrupación musical, ni de canción de la risa. Es carnavalero. Eso sí, por eso Es está aquí. carnavalero. Por eso está aquí. Pues nada, vamos a presentarlo. Pero un personaje. Efectivamente. Vamos a presentarlo. Dentro vídeo. Don Damaso Arteaga entrega el tercer premio de presentación a los Yuppies. Un aplauso muy fuerte para ellos, por favor. El reconocimiento de tantos meses y meses de ensayo, de tantos problemas, suponemos, que se han tenido que ir superando para tener ese fantástico disfraz que se ha llevado esta noche el tercer premio. Rogamos también a los representantes Nobleza Canaria, Nobleza Canaria, que iba con la fantasía Paseo por La Habana. Ahí está su director portando la placa conmemorativa junto al concejal de Fiestas de Santa Cruz. Vamos con interpretación. El premio de interpretación a la agrupación Guarapo. Interpretación Guarapo hace la entrega, como ven ustedes, en Damaso Arteaga, y recoge felicidades, y Víctor, seguimos. su director. Segundo premio de interpretación. Pues nada, ahí está la presentación de nuestro invitado de hoy. Habíamos traído a Gladys León, que también fue concejala de fiesta. En este caso, pues también tendríamos que traer a otro que también fue concejal de fiesta, hoy consejero del Cabildo Insular, consejero de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, Damaso Arteaga. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos viendo ahí el año, ¿no? 96. En el 96, que fue el año del recinto ferial en el que se estrenó, ¿no? Se estrenó el carnaval y el recinto ferial Sí, en el... Sí. Se unieron esos dos acontecimientos, ¿no? Y bueno, fue el año de México, que además fue un año atípico, ¿no? Pues tuvimos algunas dificultades en la organización, primero con la gala ¿Fue algo en la cubierta que también? dirigió Eduardo Vaso en aquel sí, momento, y que se filtraba agua por la cubierta en algunos puntos, y como hicimos el escenario de lado a lado del recinto, había una pasarela enorme
que le cayó agua, se hinchó un poquito, bueno, se trabó por ahí los trajes de la reina, los Diablos Locos sacaron un burro por ahí. Burro también. ¿se Vino acuerda? Galavisión, ¿Se acuerda Galavisión de- también. Galavisión vino también. Sí, ese año vino. También, que Hizo un siempre, especial. siempre en domingo. Sí, efectivamente, un especial, además, Sí. espectacular. ¿Decías, Luis? ¿Qué No, decía? en la rampa el burro de los Diablos Locos cuando se cayó. Sí, también. Pero no fue la primera vez que Diablos Locos sacaban burro, ¿eh? No. Porque también No, lo ya decía habían el otro día sacado Berto, En el Gilberto, año 80, lo de las tinajas con los caramelos. que se llevaron el primer premio de interpretación Sí. O sea, que no fue la primera vez. en la Plaza de Toros. Exactamente, así es. Bueno, pues Eh, esas son imágenes de ese año, ¿no? Que fue mi primer año como concejal de fiesta y me estrenándome un poco en la política, ¿no? Porque... En la política pública, después tú ya has estado sí, en cargo en orgánico. los jóvenes y Claro, tal, claro. del partido y tal, había terminado la carrera recientemente, bueno, ahí estábamos ahí pendientes de... y me tocó me acuerdo que Miguel nos va reuniendo a todos en aquel momento para pedirnos un poco nuestras expectativas en cuanto a la gestión. Y yo le digo, bueno, pues yo con juventud tengo, yo mi primer año de concejal, digo, bueno, pues concejal de juventud está bien, ¿no? Jovencito y tal. Es que tengo fiesta. Y los anteriores no, yo te veo en fiesta. Digo, bueno, pues para adelante, yo no voy a decir que no. Y ahí empecé a trabajar con Juanito Viñas de gerente, ¿no? Ahora hablaremos en la segunda parte hablaremos de Juan Viña y de todo el proceso y incluso digamos que culminaste, aunque ya no eras concejal de fiesta, culminaste con ese expediente de honores y distinciones. Sí. Pero nosotros siempre empezamos por el principio, antes de la política. Damaso Arteaga como carnavalero, sus primeras vivencias de niño, con su familia. ¿Cómo fue ese carnaval que vivió Damaso? Yo creo que como todos los niños, la mayor parte de los niños de la época, de chicharreros, ¿no? Que teníamos un contacto inmediato con el carnaval en el colegio, o con tus padres que te llevan a la Plaza del Príncipe y te disfrazaban, ¿no? Entonces a mi hermana le costaba muchísimo disfrazarse y nosotros, mi hermano y yo, éramos como no teníamos dificultad ninguna, ¿no? Y tengo fotos de eso subido en un caballo y bueno, mi madre hacía los disfraces, aquella época era muy voluntariosa también, ¿no? Y la verdad es que a toda aquella que supiera coser, pues le hacía los trajes a los hijos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues la verdad que fue una infancia muy pegada al carnaval y ya cuando empiezas a tener un poquito más de edad y a salir por la noche y a estar en el instituto y en aquella época... Recordarán ustedes, habían unos kioscos de estudiantes en la Plaza España, entre institutos y facultades y universidades, pues... muy buen ambiente, ¿eh? Vamos, Me desde encantaba. el instituto hasta la universidad, los kioscos de estudiantes aquellos, y después creamos un grupo ya en la universidad en el que nos disfrazamos pues todos los años y montábamos un coche engalanado. Entonces... Los coches ganados que dejaban entrar sin ningún problema, o sea... Casi había problema de... Bueno, empezaron con los seguros ya ahí en esa fue época. Recortándose progresivamente, Claro. ¿no? Pero al principio tú puedes ver el escenario de la Plaza España con el Celia Cruz batiendo récord Guinness Y un montón de baile en la calle y Sí. los coches engalanados metidos dentro de El cuadrilátero, la plaza, sí, ¿no? sí. Entonces... espectacular aquello también. Lo que pasa es que no pasó nada o no pasaba nada entre comillas porque bueno, pues había mucho voluntarismo y la gente pues, se comportaba de alguna forma, ¿no? Siempre se entendía aquello, ¿no? Después, claro, fue ganando la seguridad y poniéndose un poco esas medidas. Pero fíjate que yo uno de los primeros años salgo con este grupo disfrazado de cabra. Nos pusimos ahí un traje blanco y tal, con una cremallera por detrás nos pusimos en la cabalgata con el coche engalanado y me tocó a mí y a Pedro, un amigo, llevar el coche. El coche no tenía música ni nada, entonces los dos nos sentamos en el coche y esperamos desde las 5 de la tarde hasta que llegara el turno. Entonces
En cuanto llegó la primera botella de whisky aquella allí, pues empezamos los dos, mano a mano. El hielo, el tal, la Coca-Cola, Claro. un chupito, no sé cuánto y tal, hasta que empezó a llegar los amigos y tal, igual. Para no aburrirte, ¿no? Y No, al media de la contrario, noche, para No, eso para estamos. nada. Para eso estamos. 9:30 de la noche ya colocados por la Casa de la Cultura bajando y tal, un compañero, yo no podía, subía a la parte alta del coche y tal, coge el volante un amigo, mete la primera, acelera y el coche da como un trinchonazo y yo que estoy en la parte alta Ay, Dios. caigo hacia detrás, me doy en la espalda y me fracturo los 2 codos. Entonces, Mi madre. No. como un tiro para la residencia y tal, y eso fue el viernes de cabalgata, era las 9 de la noche, con lo cual no había empezado ¿sabes? La fiesta ni nada. Y te ya perdiste todo el carnaval. todo el carnaval. Ya. Salí el sábado de piñata a los kioscos con los 2 brazos escayolados y disfrazado de cabra. O sea, porque estaba como el disfraz me camuflaba un poquito y tal. Y, Yo salgo de cualquier manera, ¿no? bueno, los pibes, los amigos eran vacilando, dándome la copa con una cañita. No te digo cómo iba al baño para no entrar en detalles, pero vamos, las risas fueron Claro. grandes, ¿no? O sea que eso me sirvió un poco de experiencia porque al poco tiempo me toca la responsabilidad de concejal de fiestas del ayuntamiento, ¿no? Entonces, claro, digo, bueno, me reúno con la policía local y empezamos a hablar, bueno, ¿dónde están los cortes? Aquí, aquí, aquí. Digo, bueno, pues también tenemos que cortar aquí y aquí. Pues eso es dirección contraria. Digo, bueno, pues por ahí se meten y se cuelan porque ya conocía la historia, ¿no? Claro. Y empezamos también a pedir un seguro especial que conseguimos el gobierno de Canarias, una ITV especial para Para los esos vehículos y tal, ¿no? Porque antes salían los coches de aquella manera y incluso dados de baja. Claro, creo que se tenía que hacer un seguro provisional o algo de Había un esto, seguro para- provisional que muchos ya Claro, se contaba sí, con sí. él, pero había coches que estaban dados de baja. Entonces, bueno, conseguimos del gobierno de Canarias, de industria, una ITV específica a 20 kilómetros por hora. Bueno, tenías que traer el coche con una grúa, pero al final, poco a poco, pues se ha ido normalizando esa situación. Hoy es impensable, ahí tenemos que tener todas las medidas de seguridad, por supuesto, y después una estructura que no te tira al suelo el coche, o sea, vamos a que impida cualquier accidente de estas características, que hubieron varios en los carnavales, ¿no? Fíjate que en aquella época recuerdo un señor que iba en la carroza del Corte Inglés en Gran Canaria, y al ser tan alta se tropezó con el puente y falleció. Entonces, bueno, tomamos conciencia de la necesidad de garantizar la seguridad en los vehículos del carnaval para evitar este tipo de cosas. Luis, ¿tú quieres preguntar? Sí, le iba a preguntar. Venga, ¿tienes preferencia? ya que Porque estamos hablando está de por su teléfono. infancia Sí. y de sus padres, si alguien de la familia llegó a salir en algún grupo del carnaval. No, mis padres no salían, pero sí me hablaban de que se conocieron por fuera de la masa coral, ¿no? Ellos iban a los bailes en la masa coral y se enamoraron en un carnaval, ¿no? En un carnaval. Pues mi hija Sí, mis padres se enamoraron ha en un estado carnaval. ligado el carnaval siempre a ti. Sí, un poquito sí. Un poquito sí. Pedro. Hombre, pues sí, un carnavalero, está claro. Y después le toca fiesta, pues sabía lo que venía. Como bien dijiste antes, viene a sustituir a la otra concejala en su momento, que a María lo Berenate. mejor queda un poco con los grupos y un poco turbio, por decirlo de alguna manera. Y viene este señor joven, como lo vemos en las imágenes, que parece un chiquillo ahí, mi madre. Que desprendía buen rollo. Sí, la verdad que sí, sí. Qué buen rollo. Sí. Bueno, eso es una cosa que ¿tú qué dices, Sí, Luis? muy cercano. Desprendía La buen verdad que rollo, siempre Damaso. fue muy cercano a los grupos y a los No, y yo lo componentes. bueno, la suerte que tuve, que ya Damaso lo conocía ya anteriormente Ujú. y sabía que de su valía que lo iba a hacer bastante bien. Y si duró un lustro, es que lo hizo bastante bien. Sí, estuvo del Porque 90. era un puesto que para nuestro pueblo, la concejalía de fiestas,
es de los más importantes. Es muy importante, sí, es muy importante. Fíjate que la gente habla como los partidos de fútbol, ¿no? La gala del carnaval, por ejemplo, opina todo el mundo al día siguiente, como el partido de fútbol. Si te equivocas, entonces... Sí, pero bueno, también eso ocurre también con las murgas también. Sí, sí. Sí, premios siempre. Pero que me refiero que... Muy ¿sabes? exigente el cargo. Que estás un poco en boca de Hombre. todo el mundo, ¿no? En esa época eres bastante protagonista de lo que es un poco la actividad carnavalera y lo que pasa, ¿no? Tú estuviste con varios directores artísticos. Estuviste con Sergio García, Eduardo Basso, Sergio García, no me acuerdo. Francis, Geni. Sí, lo tengo aquí, el orden lo tengo por aquí yo. Lo tengo por aquí el orden. A ver si lo busco. Bueno, lo vamos comentando mientras que lo estoy buscando yo. Y Porque Justo Gutiérrez en la escenografía. Con mucho... Luciano Delgado también. Yo siempre procuré contar con la gente de aquí. Uh-huh. Todos mis directores en aquel momento eran directores de Tenerife, eran de Canarias, ¿no? Y optamos por esa apuesta, ¿no? De los directores, la escenografía si se podía hacer aquí, pues también. Bueno, intentamos apoyar de alguna forma. Precisamente tú me estabas enseñando, antes de empezar el programa, me estabas enseñando la... Sí, porque tú, rebuscando y haciendo limpia me encontré alguna cosa y me dio cosa tirarla. Por ejemplo, yo no sé si la vamos a poder coger, Jota, la podemos enfocar. Este es el diseño de iluminación, el proyecto de iluminación de la Plaza España en 2001. Que ya habíamos pasado por el recinto ferial y volvimos y recuperamos la Plaza España. Odisea 2001. Y ahí está un poco cómo se hacían antes las propuestas. No, ahora ya es pinchamos pura en tecnología, ¿no? Claro. Pero ese fue el proyecto de Luciano y la verdad es que conseguimos, tenía el contrato de Chayanne, pero no lo encontré. Y lo tengo por claro, ahí, que Chayanne actuó en el 96, ¿no? Sí, bueno, en este año. En este año, en 2001, en 2001. Él salió del escenario con una estructura que se elevaba por encima de las comparsas y le hicimos un número con todas las comparsas del Carnaval de Santa Cruz. Fue un año espectacular. Que como es esto, que antes se hacía con el papel, y ahora se hace con una infografía en y vídeo, lo proyectas en que vídeo, nosotros aprovechamos para hacer la cabecera de la nosotros aquí las aprovechamos para hacer las cabeceras del Carnaval. Salía de la grada una estructura que estaba en alguno de los conciertos, creo que fue el de los Rolling y demás, y entonces lo trajimos ese año para Tenerife. Y salía Chayanne salía caminando Chayanne por encima de las cabezas de las personas que estaban sentadas viendo la gala, y se incorporaba a la plataforma que estaba aquí con las comparsas del Carnaval. Bueno, fue un número especial, y la verdad que fue un año también para mí muy... La verdad que muy bien. Y también tuviste a varios directores. No te voy a decir que nos digas con cuál te quedas de ellos, porque evidentemente cada maestrillo tiene su librillo y todos seguro que tienen su lado. La revista de ese la año, revista también del la reina, 2000 se también. Esperaba que que se eligiera la reina para tirar la reina y las damas de honor de aquel año, ¿no? Entonces, bueno, lo tropecé, digo, pues voy a llevar para curiosear, ¿no? Sí. Bueno, ahí están todos los grupos del carnaval, como siempre. Bueno, la revista del carnaval que siempre se ha hecho. Está la Nifunifá, la Entierro de la Sardina, las murgas. ¿Estás tú con tu murga anterior? Ahí dentro. Claro, también, están los bombones. Estoy yo con mi murga también, claro. Mira, Sergio. Estaba yo en activo. Mira, Sergio García también. Bueno, fue una época que yo guardo con mucho cariño, ¿no? Y la verdad que fue... A mí, yo creo que cada responsable, cada persona tiene que darle su carácter en este caso al cargo, al concejal de fiesta, ¿no? Y yo procuré visitar a todos los grupos. Había muchos grupos de La Laguna, de muchos sitios que bueno, no se visitaban. Antes precisamente tanto. Pusimos la foto que estabas visitando los bombones, la pusimos antes. Entonces yo me he ido a todos los grupos, ¿no? Y iba a los infantiles, yo intentaba hacer un esfuerzo por respaldar el trabajo de todos los colectivos, ¿no? De alguna forma. Mira, Damaso, en un cargo tan importante como el que has tenido, que siempre hay recuerdos pues positivos y negativos, ¿cuál es el recuerdo más positivo en estos 5 años y el más negativo?
Bueno, el negativo sin duda Si fue... pudiera ser sincero. Sí, sí, con toda franqueza. El negativo fue el año de México, el primer año, que hubo hasta una protesta de la cónsul de México en Tenerife, ¿no? Sí, de la embajada de México, porque como lo que fue la gala se La abertura, repitió a lo mejor. mucho, pues unos mexicanos borrachos que entraban y salían, y volvían otra vez a entrar y salir, y borrachos y otra vez y a entrar y a salir. Entonces ya una vez vale, pero 4 o Ya, 5, ya. pues la gente de México Por se eso mosqueó. estaban borrachos, por las 4 o 5. Claro, el Ya, estereotipo pues no Sí, gustó. no gustó, Ya. no gustó. Ya, Y ya. tuvimos hasta... Y después la gala no fue muy larga. Yo pasé un mal trago, muy mal trago en ese carnaval, ¿no? A partir de ahí, pues ya nos aplicamos para intentar no tener los mismos fallos, ¿no? Cambiamos el escenario, buscamos un... Vinieron muchas propuestas contigo al frente. Creo que hubo- hasta las murgas cantamos en directo en la gala. Sí, incluso, en la ¿no? gala, efectivamente. Y bueno, el bono murguero, por Eso ejemplo, es era lo que la te iba a época. decir, el bono murguero y la convención que hubo de los carnavales, que hubo un coso de verano. Sí, sí, También. fue la Fundación Europea de Ciudades del Carnaval que nos conseguimos que vinieran a Tenerife a celebrar en mayo una convención. Entonces vinieron representantes del carnaval de muchos rincones del mundo, ¿no? Y fuimos un poco protagonistas ahí con un carnaval en mayo. Y un carnaval en mayo, imagínate tú decirle a la gente, pues, oye, pues el 20 de mayo vamos a salir Con los- todos a con la los calle otra disfraces, con el vez, calor que hace. como si fuera esto Lo el vi- carnaval de Lo febrero. viví. Y la gente te mira y dice, tú estás mal de la cabeza, pues este chico está... Algún quiere- mosquero Pero hubo, ¿eh? sí, en ese entonces sí, nos lo tomamos mal. Sí, es Pero verdad. después al tiempo nos dimos cuenta que era una buena, Hubo un buen un proyecto, viernes y una un buena sábado, propuesta. el viernes no tanto, pero el sábado salía la gente a la calle, fue una especie de coso que se Sí, sí, sí. organizó y vinieron los turistas también del sur, o sea que fue una cosita simpática el fin de semana y las calles estaban, lo que es el cuadrilátero, pues estaba animadito, ¿no? sea que Pusimos el orquesta primer- y tal, el y fue prim- un carnaval divertido, o sea, fue un planteamiento mayo, una época completamente diferente, ¿no? El primer carnaval de verano no fue entonces después del COVID, sino que fue ese, el de 2000. Bueno, ese fue distinto. mini ¿no? carnaval, vamos a Ese decir fue un un mi- mini carnaval que sacamos en mayo. Y Ahí está En con, mayo, con, Ma- del verano. con sí. Manolo Peña y con Fermín, ese disfrazado del 1, 2, 3. Sí, Estamos viendo la foto. sí, de- no es de nuestros mejores disfraces, hay que decirlo, pero bueno, estaba simpático ¿no? Y Mira, y el más positivo, el recuerdo más el positivo, mira, recuerdo más positivo, un recuerdo que yo tengo entrañable es con Celia Cruz. Cada vez que veo las imágenes de Celia me acuerdo de entregarle en un acuerdo en el Consejo de Fiesta del organismo autónomo, decidimos entregarle pues dama de honor del Carnaval de Santa Cruz y tal. Entonces le preparamos un broche especial para esa ocasión y me tocaba pues entregárselo, ¿no? En la Plaza España cuando fuera a tocar y tal. Pero claro, era un horario que ni era pronto ni era tarde, entonces era como, bueno, pues ¿qué hago? ¿Voy de corbata y después me cambio o voy disfrazado y se lo entrego? Al final fui disfrazado y tengo un traje de Jacqueline Kennedy en aquella época rosa con unos puños la verdad es que una peluca goma espuma y tal, estaba muy simpático el disfraz y me subo al escenario en medio de la actuación de Celia Cruz y le entrego a Celia Cruz el broche de dama de honor del Carnaval de Santa Cruz. Tenemos una fotito por ahí y la verdad es que lo guardo ese momento como entrañable, ¿no? Como un momento muy especial porque además unos años después pues nos dejó, ¿no? Pero ella estuvo activa prácticamente hasta el final de sus días, ¿no? Y yo creo que todos los tinerfeños, todos los canarios la sentimos como muy nuestra también, ¿no? Esa gala, estuvimos allí con la murga, Fue el Bambones, 99 creo que fue. y entonces ella, muy cordial, dejó entrar a personas al stand donde Al estaba, camerino, al él. camerino, y firmó sus dedicatorias, ¿no? Y esta anécdota no es mía, pero la sé de buena tinta, ¿no?
Y son Cotena y Luis Suspi los que entran, y la Celia Cruz dice: que no entre más payasos ya, que ya se acabaron los payasos. Y le firmó, y también se guarda esa gorra y la camisa como una cosa muy excelente, especial, muy especial, porque la verdad que sí, vamos, yo creo que todos la tenemos un poco en el corazón. Fíjate que cantó una de las canciones que fue un éxito, y Carlos Cerolo en aquella época, con el representante de ella y tal, nos hacen llegar un CD, y escúchalo a ver qué canción crees tú que pega ¿Carlos o y Javier? tal. En aquella época fue Carlos. También Vale, estaban vale. los dos. Vale. Estaban los dos metidos en el Vale. en todo esto, ¿no? Sí, yo sé que... Y elige, mira a ver qué canción crees tú que puede. Bueno, cuando escucho el disco y se escucha Mi vida es un carnaval, digo, hombre, eso es, la gala es Mi vida es un carnaval. Y esa fue, yo creo que de las primeras veces que se escuchó ese tema en Europa, ¿no? O sea que, bueno, pues ya fue un éxito, y yo creo que es un himno para todos los carnavaleros, ¿no? No, y la interpretación del paso doble y la canaria, También, eso también eso está... será sí, para la sí. posteridad. Total, porque ella se adapta, ¿no? Y lo prepara, y la verdad es que sorprende a todo, a todo el mundo, ¿no? Sí. La verdad que ahí estamos viendo a Dámaso cuando visitaba este local donde estamos ahora, y ahí ahora con los bombones. Que ahí, y no sé si ahí es que ustedes se explayaban cuando cogían un micrófono ahí con la murga, o sea... Bueno, Primi nos ponía ahí con la entrada y tal, y la verdad es que te deja solo, ¿no? Todo el mundo lo hace sentar, y te quedas un poco ahí como protagonista Ahí. y tal, ¿no? Ahí está con... Y bueno, con estaríamos Esteban. cantando ahí en la marcha Bambones, o sea, Sí. va a ser entregados plenamente a... Está claro que Sí, sí. muy cercano, la verdad que no es adular ni para nada, ¿eh? No. Era una persona muy cercana a los grupos, yo lo sentí así, siempre, muy cordial, y bueno, pues sí hizo su trabajo. En el año Pocas 97... críticas recibió, yo creo que... Bueno, las murgas le daban caña, pero es verdad que yo siempre lo vi que él, porque Las nosotros- encajó, ¿no? Sí, Fueron sí, muy... sí. A No ella vi fue distinto. que- Incluso Maribel fue distinta también. Claro, no. A Sí, él no fue tampoco tanta fue de caña. los concejales que se le dio tanta caña, Sí, ¿no? sí, en serio. Fíjate que las críticas te ponían, vete a fastidiar el carnaval de Las Palmas y no sé cuánto, este tipo de cosas y tal. Pero claro, en aquella época en el recinto, por ejemplo, teníamos 2 pantallas enormes. Entonces, había unos primeros planos que Sí. cuando te estaban cantando, La luz se el entendía del y... sonido y el de la iluminación y el de las cámaras, estaban preparados. Pero cuando oigan a Dámaso, lo enfocas, ¿no? Entonces tú te veías la cara aquella en primer plano, y aquellos, vete a fastidiar el carnaval de Las Palmas, y eso cuando yo le cogí respeto a aquello, y a mi madre le prohibí ver gala, y le prohibí ver el final de murgas y esas cosas, ¿sabes lo que te digo? Porque Claro, por lo si sufría. acaso, ¿no? Lo sufría. Y bueno, nunca tuve ningún roce importante con los grupos en general, ¿no? No. Y procuré siempre atenderlos. Es que fue de menos a más, sinceramente. Yo en mi época tuve personas que me iluminaron un poquito, ¿no? Tony Bello me comenta, esto es de la gente, tú tienes que la gente tiene que entrar por tu despacho sin problema, o sea, entre comillas, ¿no? Con todas las cautelas, pero procuré ser cercano con todo el mundo, ¿no? Y con los grupos, por supuesto, y hacíamos reuniones de murga hasta que las murgas se cansaban de tanta reunión y decía, pero bueno, pero ya está, ya hemos decidido, ya está bien, ya esto está así, ya está. Que venía la murga del norte, que venía la murga... Entonces, bueno, todos esos cambios, fíjate que hicimos hasta el estadio, el Lidero Rodríguez López se hizo... yo creo que fue, siendo yo consejero de deportes del Cabildo, y se hizo la final de Murgas, la claro. final de Murgas 2010, 2011 creo que fueron. en el estadio. 2011. 2011 se hizo la fase en Recinto ferial. Sí. Y otra Y parte la final en el en estadio. el Sí, estadio. sí, Y después sí. el 2012 se repitió en el estadio. También, sí. Entonces, bueno, siempre ha habido esa...
ese intento tú escuchabas a los murgueros y dices, el estadio, tenemos que ir al estadio, pues entonces nos queda corto y tal. Pero Bueno, mira pues, ahora el estadio no... y ya fue una experiencia, entonces a partir de ahí ya no se fue más al estadio. Pero había que probar cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estuvimos en el recinto, volvimos a la Plaza España y ya con la reforma pues ya se cambió esa posibilidad y ya está, yo creo que a mí me parece que olvidada, el recinto tiene más, no sé, lo que El recinto me gusta más como Claro, usted lo hizo, a lo largo. No, y lo volvimos Bueno. lo volvimos a hacer este año. Este año lo recuperamos como se hizo en el 98. ¿Este año ahora? Sí. Fue el segundo año, el 98, se hizo a lo largo, con la Edad Media, y fue también. Y bueno, hay que buscarle más capacidad, pero que no se pierda, porque estás muy lejos muchas veces y la gente se te queja, ¿no? Si estás muy lejos y no ves, si esto no puede Y ser. hablamos de Entonces, esas pantallas, ¿no? A lo Sí, mejor sí. los precios deberían... Bueno, nos están haciendo indicaciones que se nos está acabando el tiempo. No, el pero tiempo es no, que la ahora mitad. nos llevó a otro sitio, pero- a las entradas. Y las Las entradas entradas. ahora cuesta... Bueno, ya no hay entradas. Ya no hay Eso, entradas. mira, Yo volvería eso es también una a la tradición. taquilla. Es Ya no una hay tradición entradas, que había Damaso. Media hora, ya se acabaron. No hay entradas ni para la gala de la tercera edad. Sí, bueno, hay mucha expectación y efectivamente el ¿Cree que ese recinto modelo debe Bueno, perdurar? ¿No deberíamos mira dejar algo que- en taquilla? Mira que todo el mundo pone muchas veces de ejemplo Cádiz. Cádiz tiene un teatro. Y en Ujú. la Sí, verdad. final de las Correcto. chirigotas y Y demás... el Muy aforo selecto poco ahí también. todo, ¿no? Dime, Luis. No, que el aforo del Falla serán Claro, 700 personas. espera, a lo espera, mejor. Damaso, espera. Me hablabas de que pierde la esencia. Si metemos a una chirigota ahí en el recinto también la pierde, porque no lo ven todos, ¿no? Son de otra manera. Son Están de otra ateatrados, forma, es pero teatro. ¿no? yo lo que iba es un poco que fíjate el seguimiento que tienen las chirigotas en Cádiz y el efecto que tienen, que después lo ve todo el mundo por la televisión y te lo mandan por Sí, por sí, no, WhatsApp. lo podemos y por ver, lo tal, podemos ver ya o sea, con el las efecto redes. es brutal, pero en directo lo ven pues 1000 personas. Sí, correcto. No lo ven es nadie. verdad, es verdad. ¿Vale? Entonces, a nosotros nos gusta ir al recinto, ver en Son directo muy las murgas. localistas. Sí. Y hasta el producto, hasta la gastronomía se cuida allí. Nosotros estamos hartos ahora de papona. Está bien. Papona. ¿Y los Nosotros chocos? tenemos, date cuenta que el recinto son 5.000 personas. O sea, yo creo que como mínimo son 5.000. Hemos llegado a meter hasta 7.000 y pico personas, cerca de Sí, 8.000 sí. personas. Entonces, el recinto se cae, si lo deja, se llena. Es espectacular. Pero hombre, yo creo que tenemos que buscar un término medio. Y nosotros en aquella época, ¿por qué surge el bono burguero? Porque todo el mundo iba a la final, pero a la fase no iba. Entonces teníamos las entradas de la fase que iban los seguidores de cada Claro. murga. Y digo, bueno, ¿de qué forma podemos enganchar a la gente para que vaya pues de 3 fases por lo menos a 2? ¿no? Entonces pusimos el bono murguero de tal forma que pagando un poquito más tenías acceso Sí, a pero las 3 al fases. final y a la ocurrió final. también que la gente que solo iba a la final compraba el bono murguero y Claro. mucha gente, aficionados Claro. de murgas en general, que les gustaban las murgas, se quedaban sin bono murguero. Bueno, lo que íbamos Con el tiempo, no el primer buscando- año, pero con el tiempo sí. Lo que íbamos buscando es que el que se quisiera garantizar la final fuera a la fase. Ese es el objetivo, no otra cosa. Entonces, nunca el bono murguero se daba todas las entradas de tipo bono murguero, sino que separaba unas 1.000 o 1.500 bonos y después el resto hacía las entradas Entradas libres. Sí, Suelta pero para cada había una taquilla, que es a lo que yo iba, perdóname. Sí, Yo claro. voy a la taquilla, Sí, sí. o sea, Ahora nos es por podemos internet haber todo. equivocado ahí, nos podemos haber equivocado después cuando lo hicimos de otra manera, y creo que ahora, que siempre lo hacemos con intenciones buenas, porque el acceso a la entrada es para cualquiera, pueden venir de Las Palmas, de La Gomera, de cualquier isla, de cualquier lugar, pueden acceder a comprar su entrada, Sí, sí. y el problema ahora son las reventas y toda esta historia, y que nos quedamos fuera, nos quedamos por fuera. Bueno, hay mucha 5.000 gente, personas dentro, entonces sí, está pero lleno. De esas 5.000, bueno, pongan 4.000 y lleno. 1.000 en taquilla para darle esa Yo, vida yo a- sigo siendo un nostálgico
de la taquilla. No sé. Por lo menos 50-50. No todo el mundo llega a acceder al ordenador esa hora de la ¿Sabes lo mañana, que pasa? ¿vale? Que también las colas que se armaban por fuera de la taquilla. Las tiendas de campaña, pero eso... Tiendas de campaña. Eso ya Pero iban Las muy murgas a cantar, cantando a esas personas. Claro, Nos la- conocimos eso- las aficiones ahí. Las murgas iban a cantar allí a los aficionados y todo. o sea Todo que- fue creciendo. Sí, Damaso, sí, ha sí. ido Era muy creciendo. bonito Damaso. Bueno, Vamos a hacer, para beber agua, vamos a hacer una pequeña pausa para Publi, bebemos agua y a continuación hablamos de otra parte importante también de que digamos que fue el momento culmen de Damaso. ¿Qué pasa, Mingo? ¿Cómo estás? Mira, en Santa Cruz vi un furgón, mensajería Omega Courier. ¿Qué es Omega Courier? Pues mira, Omega Courier es una empresa de mensajería, pura y dura, mensajería, el día a día. Esto tenemos nosotros unos servicios que ofrecemos aquí a cualquier cliente. Vienen cada día 6, 7 palés, donde nosotros aquí pues los clasificamos a las 6 de la mañana para que cuando los negocios abran a partir de las 8 pues quede todo entregado. Te voy a presentar a uno de ellos que es Berto. ¿Qué tal, Domingo? Encantado. Una pregunta, si yo tuviera una urgencia, Omega Courier me lo resolvería, ¿verdad? Sí, cualquier servicio que necesitaras, ya sea dentro de Santa Cruz o La Laguna, que serían servicios locales, lo solemos trabajar en las 24 horas y ya lo que son los servicios de pueblo, que son los que van hacia el sur o hacia el norte, ya serían servicios de 24 horas. Se recogería hoy y se entregaría al día siguiente. También tenemos servicios hacia el resto de las islas, tanto Las Palmas como La Palma, La Gomera y El Hierro, que se hacen en 24 horas, y Lanzarote y Fuerteventura, que se hacen en 48. Oye, Alex, por cierto, ya que yo sigo el mundo del carnaval un poquito y tal, he visto que Omega Courier patrocina, ¿no? Patrocina algunos grupos del carnaval, intentamos siempre aportar un poquitito nuestro granito de arena. Mingo. Pues mucha suerte, ¿no? AirRings, los auriculares personalizables. AirRing, para tus eventos, para tu empresa, para tus amigos. Crea un sinfín de posibilidades. AirRing marca la diferencia. Los auriculares con personalidad. Amigo Are, Hombre, Domingo, bienvenido a Islenio. hablando de Islenio, cuéntanos cómo surgió la idea de Islenio. Bueno, pues la verdad que fue un proceso un poco complicado porque teniendo en cuenta que veníamos de trabajar durante más de 40 años en el mundo de la electrónica, que barajamos diferentes opciones para dar un cambio radical al negocio y apostamos por el producto típico canario y el souvenir, como puedes observar. Eladio, buenas. ¿Qué pasa, Domingo? Cuando hablamos de productos típicos canarios, ¿a qué te refieres? Los dos típicos canarios que nosotros trabajamos es alimentación, en el cual engloba mermelada, mojo, queso. Muy importante tener en cuenta de que tenemos productores locales. Y después tenemos lo que son los puros, elaborados en Canarias, y artesanía. Tenemos en torno a unos 300 proveedores, todos son proveedores locales. Y después nos vamos a que englobaría unos 5.000 referencias y unos 17.000 artículos que tenemos lo que es en nuestra tienda, con lo cual bastante variedad para todo tipo de clientes. Pues sin dudarlo, si vas a Santa Cruz, Islenio es parada obligatoria. Bueno, pues continuamos aquí tanto en Factoría Carnaval como en Radio Carnaval Canarias, en este Entre Amigos de Carnaval. Estamos hablando con el que fuera concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Damaso Arteaga. En este momento es consejero de Carreteras del Cabildo, pero estamos hablando de su faceta y de sus funciones que tuvo entre el año 96 y 2001 en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, aquí Entre Amigos de Carnaval, como siempre decimos. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de una parte, Luis, Pedro, de una parte importante que yo creo, y Damaso, ahora tú nos dirás si es así o no, que fue, digamos, que aunque ya no era concejal de fiesta, pero digamos que fue como, digamos, fue ya la última parte del mandato, el mandato anterior, y fue como, digamos, la guinda, por decirlo de alguna forma, que coronó, digamos, como, bueno, me voy del ayuntamiento,
pues qué mejor que un homenaje a Juan Viñas. Ponemos el vídeo, Jota. Expediente de honores y distinciones a favor de don Juan Viñas Alonso a efectos de resolución. Tiene la palabra don Damaso Arteaga. Muy buenos días a todas, a todos. La propuesta de concesión de honores a favor del señor don Juan Viñas Alonso por su relevante trayectoria y dedicación plena a esta ciudad en el ámbito del carnaval, fiestas de mayo, Navidad y Reyes, dentro del organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas, siendo uno de los promotores de las fiestas en la capital. Don Juan Viñas Alonso, nacido el 25 de abril de 1934 en el barrio de las Cuatro Torres, en Santa Cruz de Tenerife, fue uno de los grandes promotores de las fiestas en la capital, un impulsor del carnaval y testigo de excepción de las fiestas de invierno. Entró en el ayuntamiento en 1962, año en el que se celebran las segundas fiestas de invierno. En el año 1972 es nombrado gerente de la Comisión de Fiestas de la ciudad, que luego se transformó en el organismo autónomo del que fue responsable más de 30 años y en que estaba operativo las 24 horas del día. El 18 de enero de 1980 el Carnaval de Santa Cruz fue declarado fiesta de interés turístico internacional por la Secretaría de Estado de Turismo, siendo la primera fiesta canaria que ostenta tal distinción. Entre las principales satisfacciones de Juan Viñas fue la creación de la Comisión Mixta del Carnaval en septiembre de 1981. Tuvo los primeros estatutos gerenciales y estaba formada por representantes de los grupos políticos, un representante de cada modalidad de los grupos del carnaval y por instituciones. En 1985 la gala llega a la Plaza de Toros, otro de los hitos de Juan Viñas, que estuvo estudiando con el director de la gala, José Tamayo, distintos lugares aparte del Teatro Guimerá donde se había celebrado la gala hasta ese entonces. En sus más de 30 años como responsable de la organización trabajó con 9 alcaldes, Joaquín Amigó, Pedro Doblado Claverí, Javier Deloño, Ernesto Rumeu, Leoncio Orama, Félix Acuña Dorta, Manuel Hermoso, José Emilio García Gómez y Miguel Cerolo. En 1982 se crea la Piñata Chica, para la que se contrata 2 orquestas y una semana más de feria. El 5 de marzo de 1987 se batió el récord Guinness, consiguiendo reunir a más de 250.000 personas bailando a la vez con la misma música en las calles de Santa Cruz, bajo el motivo del Carnaval de Egipto. El 2 de mayo de 1999, en las fiestas de mayo, el baile de magos consigue la cena al aire libre con mayor número de asistentes, que se estimaron en unas 10.000 personas. Trabajó con directores de la talla de José Tamayo, Jaime Apilicueta, Francis Suárez, Eni Afonso y tantos profesionales de la cultura y del mundo del espectáculo. La trayectoria de Juan Viñas fue siempre la de un hombre trabajador, riguroso, metódico, enamorado de su ciudad y de su historia, un hombre que supo escuchar y apoyar a los grupos del carnaval y sortear las dificultades de la organización de un evento de repercusión internacional con muy pocos medios. Juan Viñas dejó de pertenecer al organismo autónomo de fiestas y actividades recreativas del Ayuntamiento en diciembre de 2003. En base al Reglamento Especial de Honores, estimamos que en don Juan Viñas Alonso concurren méritos muy excepcionales y ejemplares que han redundado en un mayor prestigio para la ciudad, siendo procedente que el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, al que corresponde la concesión de distinciones honoríficas por la mayoría absoluta del número de sus miembros, adopte el siguiente acuerdo: conceder el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife a don Juan Viñas Alonso, en reconocimiento a su trayectoria, aportación y magnífica labor en beneficio de las fiestas de esta ciudad. Eso viene después. Las facturas que me las pagaban no me han contado, porque me han contado una historia de cómo puteaba algo.
Bueno, pues ese es el vídeo está extraído del pleno del Ayuntamiento de abril de 2023, si no me equivoco, que fue cuando se le concedió esos honores y distinciones a Juan Viñas Alonso, quien fuera gerente primero de la Comisión Mixta del Carnaval y posteriormente de lo que fue el organismo, lo que es actualmente el Organismo Autónomo de Fiestas. Ahora ya no, ya es Santa Cruz Fiesta ahora. Trabajar con Juan Viñas, Damaso. Bueno, lo primero es que te emociona el vivir otra vez ese momento. Ya no está con nosotros Manuel Hermoso y también no se lo quiso perder. La verdad es que es un momento muy especial. Él no quería, Juan no era partidario de que se le hiciera ningún tipo de homenaje y tal. Y al final, bueno, su familia, el arrope que se le dio, estaba encantado, ¿no? Una persona noble, una persona introvertida en ese sentido. Él no quería ser muy protagonista de las cosas ni cuando trabajaba, ¿no? Con lo cual, bueno, todas las canciones que se le dedicaban pero él procuraba no estar en primera línea, ¿no? Y tenía sus amistades, su vinculación también, por supuesto, con los grupos y sus relaciones fantásticas con personas como Enrique de la Fufa o Mingorance, o sea, era Don un Carvi también. Todos, ¿no? Entonces todos tenían que ver con Juan y lo trataban de tú a tú, ¿no? A todos los niveles. Y la verdad que trabajar con él, fíjate que yo empecé en fiestas cuando decía que muchas veces no había medios. Yo conozco la evolución del Organismo Autónomo de Fiestas desde que estaba en la calle Imeldo Serí, ¿no? Aquello era una casita. No estaba en la Sociedad de Desarrollo ahora. Una casita. Y después pasó, estuvimos en cuando yo entro en el Vía del Clavijo. Entonces aquello era un pasillo también en el que estaba deportes y cultura y cultura y fiestas, ¿no? Estábamos allí en una unidad coordinadora y tal. Entonces trasladamos el Organismo Autónomo de Fiestas a la calle La Noria. Y eso fue un momento también importante en el desarrollo de la organización, ¿no? Y de los medios que tiene. Y conseguimos remodelar aquel edificio, que había sido esta iglesia provisional, y lo que es hoy el Organismo Autónomo de Fiestas. Cuando estaban en reforma la concesión. Efectivamente. Y la verdad es que, bueno, con ese edificio ya remodelado, pues empezamos a dotarnos de algunos medios más cara a la organización de un evento de esas características, ¿no? Que había mucho voluntarismo detrás y poco a poco se fue profesionalizando también. No solo los grupos del carnaval, que empiezan a pagar músicos y empieza a pagar letristas y empieza a pagar un montón de cosas, empieza la gente ya a profesionalizarse en los grupos, sino que también los disfraces incluso van evolucionando, van cambiando, entonces, y el organismo autónomo pues también evoluciona, ¿no? Y tiene se va dotando de más medios, ¿no? Entonces en esa línea pues la verdad es que recuerdo a Cortés, recuerdo muchos trabajadores de fiestas, Hull, que le llamamos Hull, y la verdad es que son muchos que dieron, bueno, todo lo que tenían y más por la fiesta del carnaval y la organización, ¿no? Y las fiestas de mayo, del que Juan también es un enamorado de la fiesta de mayo de la ciudad, y procuramos poner la fiesta de mayo. Lo mencionas ahí en el vídeo, lo mencionas también, claro. Porque batimos uno de los récords porque pusimos 1000 mesas. Digo, bueno, esto no puede ser. Yo cuando no estaba en fiesta abrían el Viera y Clavijo allí y salía todo el mundo corriendo a buscar las mesas, a ocupar las mesas y tal, y te peleaba ahí por coger una mesa para el baile. Ibas por la mañana a ocupar la mesa y te ibas relevando con tu familia. Bueno, esto no puede ser, esto tenemos que cambiarlo, ¿no? Y pusimos 1000 mesas, y entonces se acabaron los problemas. Se organizó un sistema que poco a poco se ha ido perfeccionando y tal, y ya pues es otra cosa, ¿no? Y esa es un poco la evolución también de la organización de las fiestas, ¿no? Y siempre procuramos la fiesta de mayo ponerla en lo más alto posible, ¿no? Y aquel año que se batió el récord fue la Plaza España, que se puso pues una carpa de circo prácticamente de luces con el eje de la Plaza España, y ahí pusimos lo que hemos comentado, 1000 mesas, ¿no? Con grupos y demás. Y bueno, ahora con una experiencia, el haberla vivido con Juan es un lujo. Evolucionó el baile mago, evolucionó desde la Plaza Isla de la Madera, ¿no? La Recoba Vieja. Efectivamente.
Paraíso Royal también, Sí, llamado, sí. a la Plaza España, y ahora el entorno de la Noria. Pasó también por el Viera y Clavino. Sí, lo que estaba comentando él Sí, ahora, sí. O sea y después también está No, Juan Viña, hablar de Juan Viña es hablar de carnaval y de fiesta. Es como uno de los padres institucionales del carnaval. Así es. Yo creo que el carnaval, gracias a Juan, evolucionó, pero muchísimo. Y lo que estaba hablando Dani son la entrega y el cariño en que le ponía a todo, ¿sabes? Yo es que le tengo mucho aprecio. Él me llama a mí Medusita y siempre el afecto es mutuo con él, porque es una gran persona. No, fue un funcionario entregado a su trabajo y a las fiestas, ¿no? Él tuvo un espacio de tiempo que no estuvo en fiesta, lo quitaron de fiestas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que fue una época de Maribel Oñate en el que puso otro gerente y tal. Pero bueno, cuando llega Miguel Cerolo nuevamente, llega a la alcaldía, lo primero que hace es poner a Juan y busca entre los concejales y dice, a ver, a ti te toca. Y entonces dijo, venga, pues para adelante. Y a partir de ahí, pues, es otra época también que yo le guardo muchísimo cariño, ¿no? Y la relación con los grupos y demás, pues la verdad que es muy satisfactoria, ¿no? En las etapas de la trayectoria de uno. Aprendiste mucho con él también, la experiencia que él tenía. Sí, efectivamente, la organización, el conocimiento que él tiene y sobre todo de los grupos del carnaval. Después yo ya fui caminando busqué mi camino, mi espacio, ¿no? Dentro de todo lo que es la organización y me recorría todos los grupos, hablaba con la gente, entonces yo creo que el percibir de primera mano todo lo que te van, todas las sugerencias y todo el contacto con los grupos es esencial, ¿no? Hay buenas anécdotas. Los grupos se nos quejaban del coso, que era muy pronto el coso. Entonces, porque el lunes salían de marcha, de fiesta y tal, y el martes levantarse y estar ahí a las 12, pues entonces les convocó una hora más tarde. Bueno, fue un desastre aquello, porque los grupos, las murgas salieron al final, no salieron por la tele, la gente caliente, no sé qué, digo, güey, pues entonces, pero... ¿Qué quedamos? Sí, ¿Qué quedamos? Que querían las comparsas nada más, adelante, van las comparsas adelante. Claro, no, los grupos, las murgas y tal. Entonces, tuvimos algunas anécdotas, algunos momentos especiales, ¿no? Con todo esto, ¿no? Y bueno, fue una época bonita y llena un poquito de todo, ¿no? Con momentos complicados como ese de México que hablamos y brillantes como el del año de Chayanne en el 2001, que fue espectacular, ¿no? El de Primitivo, el de el 97. Sí. Ese fue también, el recinto ferial también fue... Ahí también que hubo alguna cosa que... Bueno, ahí, fíjate, yo no sé si lo recordará, seguro que Luis, sí. Los Cinguangos, se le cayó me estaban actuando, me acuerdo. Estaban actuando los Cinguangos y teníamos 2 esqueletos colgados. Que además eran 2 elementos... No pasaron a la final ese año los Cinguangos. Eran 2 elementos singulares, ¿no? Del decorado y tal. Y, una memoria. Sí, actuando ellos se cae uno de los elementos, bueno, eran de corcho, pero pegaron un ruido horroroso. No, pero eran de dimensiones, ¿no? Sí, era enorme. Entonces, y claro, el grupo se fue. Los Cinguangos no... José paró, dijo, se acabó, volvemos a empezar. Y además lo hizo yo lo felicité, ¿sabes? Porque cualquiera lo vuelve en un problema, ¿no? Y lo convierte en un problema y echa a la gente encima y tal. No, esto no puede ser y tal. Entonces, él pide disculpas, perdonen al jurado, por favor, que no tenga en cuenta esto. El jurado, por supuesto, no tuvo en cuenta el acontecimiento. Volvemos a empezar. Venga, Murga, vamos, ¿todos bien? Sí, tal. Venga, otra vez. Y comenzó, ¿no? Y al salir yo fui allí, le pedí disculpas, porque claro, son elementos que no están en tu mano controlar, claro. ¿No? Se cae una figura de esa en ese momento, pues le chafó la actuación, ¿no? Pero se portó fantásticamente, o sea, chapó por el cómo se gestiona
un momento muy delicado en el que además tú te juegas todo tu año, ¿no? Y tu protagonista sobre el escenario, ¿no? Entonces, muy en especial. esto, mira una cosa, porque muchas veces la gente tiene una percepción totalmente equivocada de las murgas. Las murgas hacen una interpretación de una letra. A lo mejor puedes tener más fuerza o más, no agresividad, sino más ofuscamiento cuando criticas. Pero eso no significa nunca que los murgueros se comporten en cosas como, por ejemplo, esa, de malas maneras, ni vayan a hacer algo que no sea lo correcto. En este caso, pues, No, es muy un bien, ejemplo. muy Un bien. año nos metieron en el muelle y nos caían los fuegos de... Bueno, ¿no? ahí ya... Pero no, nos estuvieron allí, pero es que fue bonito porque fue cuando juntaron a las murgas, ¿no? Juntaron 500 personas. ¿En qué año fue ese? No, yo no estaba Damaso. No, en la Plaza España. En el muelle no estaba Damaso. Y entonces, no, al muelle nos metieron. Vale. Estamos en la Plaza España. ¿Y qué fue año cuando fue eso? juntaron a las murgas. Pero es que hemos cantado las murgas, hemos cantado varias veces juntas. Con la anterior. Con Maribel. ¿Con Gladys? No. Yo creo que fue después. ¿Cuándo fue eso, Luis? No. Una gala. Una gala y cantamos todas las murgas. Pero tú dices el concurso en el muelle. No, una gala. No, el concurso en el muelle no. Nos pasaron al muelle porque no había Estábamos ahí esperando. Y entonces cuando tiran los fuegos caían encima de los que estábamos allí, ¿entiendes? Que casi nos meten fuego. No me acuerdo qué fue en la gala, entonces ustedes no estaban. No, sí. En una gala, vale. Pero vamos, que si a lo mejor depende qué año fuera. No, mira, eso lo tengo que confirmar, pero eso los años que estuve yo fue México en el 96, que fue en el 97, 98. En el recinto. Sí. La prehistoria que hemos hablado, sí, también. Que ese año de 98. los Cincuangos, la Edad Media también en el recinto ferial. El mundo del cómic, que lo hicimos también, el Super Chicha que todos recordarán. Los Piratas, efectivamente. Y Odisea. Y la Odisea en el espacio del año 2001, que es lo de Chayanne. Y el Super Chicha que indultamos la figura del Super Chicha. Y el King Kong también estaba por ahí. También estuvo, el King Kong estuvo en el parque La Granja. La Granja, fue de Maribel aquel año. Y el de Super Chicha sí lo pusimos encima aquí en el mercado. Ahí arriba. Efectivamente. Aquí ahí dio aquí el mercado durante bastante tiempo. Sí, los taxistas cuando no, está el Super Chicha, vale. Sí. Bueno, fue un referente, un elemento que le dio carácter. Mira, ya que me imagino que el tiempo apremiará, que nos quedará un poquito. Nos queda muy poquito, y ya que está 3 minutos. Un poco de la concejalía del carnaval y está ahora en otras lides, de tal vez la evolución del carnaval, Damaso. Bueno, yo creo que lo que no pueden quitarnos es el carnaval de la calle, ¿no? O sea, lo que tenemos que intentar defender es eso que tenemos, que es único, que es especial y que la gente se sorprende. Está blindado por ley. Cuando viene, ¿no? Eso, el efecto de las críticas a aquellos que no quieren el carnaval, que no les gusta, que lo critican y que lo intentan prohibir o lo intentan limitar, ¿no? O sea, yo creo que son unos días que tenemos que disfrutar y la gente tiene que entender, y los vecinos y demás tienen que entender la fiesta, ¿no? Y en ese sentido yo, el carnaval, el mayor riesgo que tiene es ese, ¿no? La gente que no cree en la fiesta y que lo hemos tenido que sortear durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces hay que seguir blindando, como dices tú, el carnaval para disfrutarlo en la calle porque es la esencia que tiene, con respeto, con... ¿Se refiere, por ejemplo, a vecinos de ciertas calles? Pues, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa amenaza que puede haber... Por no mencionar las calles, ¿no? O una interpretación estricta de la norma, ¿no? Que te va cerrando todos los sitios y todos los grupos y todos los coches y tenemos ahí unos conflictos para poder salir y poder divertirse la gente, ¿no? Entonces, yo creo que debemos buscar un equilibrio, no pasarnos pero vamos, los decibelios se suben un poquito en el carnaval, entonces, bueno, debemos buscar un equilibrio
para que se siga manteniendo la fiesta, ¿no? En algunos momentos hemos salido a determinadas zonas y no escuchar ni la música, entonces eso tampoco puede ser. Entonces, ¿cómo veo el carnaval hoy? Pues tenemos que garantizar que se sigue celebrando con todas las garantías como entendemos nosotros la fiesta de carnaval en la calle. Y eso va por todo. ¿El qué? Didi, Luis, repite que no te entendí. Luis, vocaliza, Luis. No te entendimos, Luis. No, ¿qué retos podemos seguir? ¿Qué podemos retos, sí. plantearnos? Vale. Bueno, ¿Qué yo creo retos tiene el carnaval de aquí al futuro? Bueno, yo creo que fíjate que el carnaval ha tenido un nivel de expansión muy potente, lo tiene, ¿no? Y prácticamente nuestros hoteles es temporada alta y tal, o sea que a ese nivel yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, hemos llegado a mantener una vitola a nivel internacional y tal. Tenemos que seguir manteniendo nuestra seguridad, por supuesto, y debemos confiar en el buen hacer de nuestros grupos, ¿no? Y apoyar. Nuestro carnaval es muy musical y en esa línea yo creo que hay que seguir defendiendo números como las rondallas, ejemplo, la diversidad importante que hay en el carnaval nuestro, las carrozas, los coches engalanados. Eso hay que defenderlo, eso no hay que perderlo. No lo podemos perder. Han habido problemas con los coches engalanados. Claro, lo estuvimos hablando limitaciones cuando vino Gladys, lo estuvimos hablando del tema. Eso no se puede perder. Entonces, esa identidad, Luis, no podemos perder nuestra identidad, nuestro carnaval. Debemos seguir defendiéndolo y manteniéndolo a toda costa. Es que la idiosincrasia del carnaval. Así es. Podríamos seguir hablando un montón de tiempo porque la verdad que la conversación está muy interesante. Cosas en el tintero, montón. Porque ahora acaba de salir lo que estábamos hablando, el defender nuestro carnaval. Claro. Y si miramos para la isla de enfrente, mira, creo efectivamente que los compañeros de Gran Canaria, ¿no? efectivamente. Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Se las ventilen. Sí, bueno, pero dicho con cariño, no se nos ofenda a nadie. Apuntado ahí sobre el himno oficial del carnaval. El himno oficial del carnaval. Yo se lo estaba comentando antes, sí, teníamos apuntado, claro que teníamos apuntado lo de la cátedra del carnaval, teníamos apuntado lo del patrimonio inmaterial de la humanidad también, que está en proceso también, y teníamos apuntado que eso, lo que yo antes fuera de micrófono le estaba comentando a Damaso, de que tenemos un himno del carnaval oficioso pero que no es oficial, que bueno, que ahí está. Bueno, pues solo falta hacerlo oficial, porque vamos, el himno lo tiene, todos los carnavaleros lo disfrutan cada año, ¿no? Y cada carnaval. Hay algunas canciones de los villos también históricas y tal, que cada vez que suenan se nos mueven los pies. El chillarro del corazón también. Pero está claro, el himno es el himno y eso está por encima de todo, ¿no? Pues nada, nos vamos, compañeros, estimados amigos, nos vamos. Muchísimas gracias a Damaso Arteaga por haber venido a Factoría Carnaval, a Radio Carnaval Canaria. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación y ha sido un placer compartir estos momentitos de recuerdos, ¿no? Y bueno, yo decirte que estoy preparando ya el disfraz del grupo mío para el año que viene. O sea, me toca a mí la coordinación. Ritmo latino. No es muy latino, pero bueno, es de actualidad, que también es muy importante. Bueno, pues nada. Pues nos vemos en las calles, como se suele decir. Nos quedan un montón de preguntas en el tintero, pero bueno, pues ya haremos una segunda parte. Y la verdad que lo que comentamos ante nosotros, y como tú dices, no es nada de adular ni nada por el estilo, porque a lo mejor como político piensa la gente que puede ser eso, pero es que y mucha gente del carnaval lo reconoce así, de los concejales que han habido en fiesta, Damaso y Gladys son de los más destacados. Escuchaba al grupo y entendía lo que queríamos, la petición del unánime, ¿no? De todas, mira, pues. Y la cercanía. Claro, que estas que son nuevas ahora, que ya tienen 15 o 20 años, que piensen que los demás, los que son más viejos, pues los han estado luchando. Y todos hemos ido creciendo poco a poco y hemos intentado hacer un concurso, un carnaval familiar, que es lo que es. Efectivamente, y sano. Y disfrutarlo. Compañeros, nos vamos. Muchísimas gracias, Damaso. Pues nada, nos vamos hasta la próxima semana, como siempre, con la realización de nuestro compañero José Méndez. Muchísimas gracias, compañero. También, como siempre, a través del hilo telefónico, hasta que pueda incorporarse aquí Luis Maya, aquí Pedro Afonso, y quien les habló, Ali Abbas, y saludos. Buenas tardes.